Bienvenidas al grupo de estudio Solo tu Perro, lunes 1 de junio del 2026. Estamos en la jornada de la tarde. Vamos a trabajar un poquito sobre este texto interesantísimo, publicado hace 3 días prácticamente, en mayo del 2026, en la revista Anthrozoos de Routledge, que se titula Normas de género, teoría de la dominancia y la aprobación de los métodos aversivos de entrenamiento con perros de compañía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores. Encabeza Lindsay Palmer y un nombre que seguramente le sonará por ahí es Clive Wen, que es un etólogo muy interesado en el bienestar animal en general. ¿Ya? Em, es un trabajo multidisciplinario entre departamentos de psicología, una escuela de negocios, un centro de bienestar en Canadá y el departamento de género, mujer y estudios de la sexualidad en Pennsylvania State University. El trabajo es un trabajo de tipo cualitativo y cuantitativo, muy inicial, para poner en conversación estos tres conceptos, estas tres realidades, las normas del género, es decir, lo que la sociedad pide o exige por cultura a, a los individuos en lo que se refiere al género, lo que significa ser masculino o ser femenino. La teoría de la dominancia aplicada o entendida como mal interpretando la dominancia propia de los habitantes, de las especies, que existe un concepto de dominancia que es válido etológicamente, que no tiene que ver con esta idea de la hegemonía del macho, ¿no? Pero que ha sido interpretada en el campo canino como el humano tiene que ser el líder de la manada. Y los métodos de entrenamiento aversivos, ¿no? Dentro de la escuela conductista o dentro de las teorías del aprendizaje, trabajar sobre todo sobre el cuadrante del castigo positivo, o no solo otros cuadrantes, castigo negativo, positivo, refuerzo negativo, sino castigo positivo, ¿no? Es decir, incluyó algo dentro de la ecuación que es molesto para ti, perro, para que dejes de comportarte como me parece que no debes comportarte. Entonces hacen un estudio interesante, muy articulado, con tres fases o tres estudios distintos que ponen en conversación sobre estos tres conceptos y sacan unas consecuencias bastante interesantes, creo yo. Y con eso les doy la palabra. Pri. Sí, súper interesante. Y lo que más me llama la atención es estos tres pilares, ¿no? Que utilizan la dominancia, la hegemonía de género, ¿no? Y cómo es la percepción de esos géneros, cuál es la tipicidad, ¿no? Pero fíjense que al principio del artículo ellos dan una definición etológica de dominancia, ¿no? Que significa que quién es el que accede a todos los recursos, ¿no? Que en realidad es una definición que nosotros en el día a día no la conocemos. O sea, cuando a uno le dicen teoría de la dominancia, ¿qué le están diciendo? El macho alfa, ¿no? ¿Quién es el líder de la manada? ¿Quién es el que manda? Y la verdad es que la definición que dan acá es otra totalmente diferente, ¿no? Bueno, basada en unos estudios que también ahí mencionan. Pero me parece que
este artículo está más que nada relacionado a las necesidades, ¿no?, que tenemos nosotros los humanos de cómo nos identificamos. Porque además también agrega dos conceptos, ¿no? Por un lado, la hombría, que es la condición de ser hombre, pero por otro lado agrega una palabra en inglés que se llama manliness, ¿no? ¿Qué es lo que, qué comportamientos o qué características hacen que yo sea o que esa persona sea considerada hombre, ¿no? Esos son también dos conceptos totalmente, para mí, nuevos. Entonces, me parece que pasa más que nada cómo sostenemos estas características en función del vínculo que nosotros establecemos con los animales, ¿no? Ujú. Ujú. Y ¿Caro? hay otra parte Ah, también de los... Ay, perdón, chicas. Bueno, no miré con detenimiento de dónde provenían estos estudios que ellos van mencionando anteriormente, ¿no? Pero sí hace una distinción cuando habla de in the US, ¿no? Cuando habla de Norteamérica. Ahí como que también hace como una excepción. No solamente el tema de la hegemonía física, ¿no?, sino de ejercer el poder físico, sino también ejercer el poder emocional sobre la otra biología. Entonces, ahí me parece que también no es solamente el tema de tener fuerza o de imponerme físicamente, sino también de un trabajo de imposición psicológica, ¿no? Y entonces, cuando todo esto se ve amenazado, y menciona a los dos como a las dos tipificaciones, ¿no?, tanto de masculino como de femenino, cuando se siente amenazado ese modelo hegemónico que hay que sostener, entonces, bueno, ahí sí quizás se haya más relacionado a los métodos aversivos, ¿no? Pero habla de los dos, no solamente de la masculinidad. Entonces, y lo curioso es que en el estudio, son 3 estudios los que hacen, ¿no? Pero en el estudio 3 dice que incluyen a las mujeres con un propósito exploratorio, ¿no? Yo no sé si en algún momento habrán querido hacer como una comparación específica entre masculino y femenino, sino que, bueno, como para completar la muestra, han agregado también femeninas, ¿no? Pero la tabla 1 me parece que es como súper gráfica, ¿no? ¿Qué géneros incluyeron? ¿De qué razas? La orientación sexual también, ¿no? Porque entonces dice que esta sensación de ser superior hacia el otro incluye a, por ejemplo, hombres subordinados o gays, como si estuviesen en un estrato inferior, de acuerdo a este modelo, ¿no?, de dominancia que describen acá. Entonces, también en esta jerarquización que hacen no de la persona, sino de cómo percibimos nosotros al otro. Porque entonces yo eh, como este poder que yo ejerzo sobre el otro, también habla de cómo es mi autoestima también. Porque si entonces yo necesito someter al otro continuamente, no importa si es humano, si es perro, si es lo que sea, es porque en definitiva necesito tener un control que si yo no tengo, no me hace sentir bien. Me da sí, inseguridad. sí, ahí yo creo que señalas muy bien el asunto de cómo es visto el género, ¿no? Cómo es visto socialmente, qué se espera del género. Em, y, y el resultado que a mí me parece más llamativo al inicio es que no existe una relación directa entre em, eh, gente que piensa o considera que el humano debe ser el líder de la manada con respecto al perro y que eso implique necesariamente el utilizo, el empleo de metodologías aversivas. No está tan relacionada a esos dos binomios como la relación entre el concepto que se tiene de manhood, de masculinidad, o incluso de feminidad, qué concepto se tiene, y entonces es exactamente ese punto que tú señalas, cuando el individuo masculino o femenino da igual, se siente amenazado en su identidad, tiende a
utilizar o abrazar más los métodos de entrenamiento aversivo, es decir, rudo, justamente, como dices tú, para asegurar su género, ¿no? Lo que se espera de él o de ella. Entonces, de un hombre se entiende, se entendería, o sea, que no te vean como débil, entonces demuéstrame que eres hombre en ese sentido tóxico o hegemónico de la masculinidad. Demuéstrame que eres el fuerte y el violento, siendo violento con los animales, ¿no? Pero es que en la mujer pasa lo mismo. Para no ser catalogada de la debilucha, ciertas mujeres, por aparentar dureza, también utilizan métodos aversivos. Eso es tremendo, pero interesantísimo, creo yo. ¿Claro? Sí, bueno, perdón, Caro. No, dale. El artículo, la verdad es que da para pensar muchas cosas, a mí personalmente me removió muchas cosas porque me hace pensar como el origen de todo esto, ¿no? En qué minuto, lo que comentabas tú, Carmen, de para demostrar que soy como el otro o menos o diferente o débil, tengo que ser de alguna forma violenta, ¿no? O demostrar que soy a través de la fuerza, a través del ejercer sobre otro individuo. Y eso me parece una locura, ¿no? En qué momento nos transformamos en eso? Y pues ahí da para filosofar un buen rato, ¿no? Pero es súper interesante eso de que culturalmente cuando nos vemos de alguna forma en la debilidad o en la posición más débil, tengamos que recurrir a eso, tanto femenino como masculino, al menos en lo que se demuestra en este estudio, ¿no? Y lo que mencionaba Priscila, que para mí tiene mucha relación y lo veo mucho en la calle y con algunos tutores, es cuando te sientes invadido en tu postura, inmediatamente la violencia aparece como una herramienta, ¿no? O la inseguridad también en muchos casos se ve presentada a través de esta, como necesito ser más grande que tú, hablar más fuerte que tú e imponerme sobre ti. Y por ahí, visto desde la perspectiva de cómo nos comunicamos o cómo tratamos a los animales, a mí me parte un poquitito, ¿no? Porque es de alguna forma triste ver que esa sea la manera y no pensar en que tenemos a un individuo con capacidades, con inteligencia, con sentimientos, con emociones, al que tenemos que entender y buscar la forma de eso, de entenderlo y respetarlo. Y no solamente con los perros, como decíamos esta mañana, la verdad es que es con el humano y el resto de todo lo que venga para abajo, ¿no? Entonces esa soberbia y ese ego un poco de sentirnos siempre como raza o como especies superiores, me choca un poco. Pero pues así es desde los tiempos de los tiempos. Tenemos religiones, tenemos el jefe, tenemos mil figuras que son justamente eso, el ejercer el poder, el ejercer el control, el ejercer la dominancia, comillas. Entonces, súper interesante el artículo, por lo menos. Y como dices tú, se podría filosofar aquí harto. Detengamos primero un poquito, si quieren, en el texto mismo. Podemos ir estudio por estudio, si les parece. Como son tres, en realidad son cuatro, porque el uno es 1A y 1B, luego el 2 y el 3. Podemos un poco irlo resumiendo y sacando algunas frases de las que ya hemos visto. Y luego, si nos da tiempo, hacemos un poquito de filosofía del poder. Esto siempre lo explica también Pri. Si quieren, yo empiezo con el 1A, que es el que me resultó más fácil de entender, y Pri le dejamos lo difícil. El 1A es una muestra de 80 participantes. Lo que hacen es un análisis cualitativo, es decir, hacen una única pregunta
que tiene una respuesta abierta, es decir, son textos los que están analizando, y hay 2 codificadores que se ponen de acuerdo casi en todos los resultados. De esos 80 solo tuvieron duda en 8, me parece. Y lo que quieren sacar aquí es una especie de escala, le llaman ellas, ¿no? Una escala de, De de do- creencias, ¿no? sí, escala de creencias sobre la teoría de la dominancia. Entonces, la pregunta abierta es, por favor, describa usted 3 o 4 cosas que la gente dice que tienes que hacer para ser el alfa sobre tu perro y para mostrarle dominancia, mostrar que dominas sobre él. Y les dicen que no significa que quienes responden tengan que pensar que eso es así, sino lo que se dice. Están tratando de recoger qué es lo que ustedes saben sobre esto, qué es lo que se dice que hay que hacer, aunque ustedes no estén de acuerdo, ¿no? El grupo de todas las muestras están hechas sobre gentes muy joven, entre 18 y 19 años, en una universidad que llaman aquí R1, que no sé qué es lo que significa. Imagino que será importante o algo así. Y entonces, a la hora de hacer el análisis, ponen 3, 4 categorías y buscan que las respuestas en qué categoría cabe, porque están tratando de entender 4, distinguir una cosa, y por eso ponen 4 opciones. Una, un estatus confrontacional. Si lo que ellos contestan tiene que ver con, para ejercer la dominancia sobre tu perro, lo que hay que hacer es confrontar al perro, o sea, ir en contra de, ¿no? Si es un estatus que se establece de manera benevolente, sería segunda opción. Primera opción es un estatus, la dominancia es un estatus al que se llega por confrontación, o se llega por benevolencia, o mezcla. A veces confrontación, a veces benevolencia. Y pusieron una cuarta categoría donde las respuestas eran tan extrañas que no lograron meterlas en ningún sitio, ¿no? Y el resultado que encuentran es que de las 80 respuestas, 69 respuestas fueron catalogadas como dominancia es un estado al que tú llegas por confrontación. Entonces, es la primera línea clara que sacan en el artículo, ¿no? Entonces, sí que se entiende. Te hablan de dominancia y tú lo que entiendes es, yo tengo que oponerme al perro, tengo que confrontarlo, tengo que ir en contra de, ¿no? Para imponerme. Ejemplos, tú tienes que mandar en el paseo, no tienes que dejar que el perro vaya donde quiera, tienes que entrenar a tu perro para que se meta en una jaula, tienes que castigarlo cuando haga un mal comportamiento, tienes que asustarlo gritándole. Estas son cosas que aparecen en esas respuestas, ¿no? Es decir, yo adquiero dominancia sobre mi perro haciendo estas cosas. Bien, entonces este es el primer estudio, 1A. ¿Quién me ayuda con el 1B? El 1B es una muestra más grande. Inicialmente eligieron 299, pero esta muestra es de undergraduated. O sea, que no era gente que no se había graduado ni nada. Están de primero de universidad. Claro, todavía no habían terminado, pero entonces sacan a 36 participantes porque, bueno, no responden bien y solo quedan 263, ¿no? Entonces, de vuelta, hacen esta escala de 9 ítems para medir las creencias en la teoría de la dominancia, ¿no? Entonces, bueno, dar los distintos ejemplos de las preguntas, pero entonces, ¿qué es lo que descubren acá? Que en realidad acá lo que están midiendo es las ganas de querer usar estos métodos aversivos, ¿no?
Por eso habla de la willingness. Entonces, ¿y qué tanto voy a adherir a estos métodos aversivos si en esta masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, lo que dice es que, y habla de este nuevo término que es este amor duro, ¿no? Este amor, el tough love. Y entonces, ahí sí es donde establece la relación entre la utilización de métodos aversivos y esta masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, y también acá ingresa en lo que es la figura del feminismo, ¿no? Y entonces dice que el feminismo funciona como un poco al revés, que no son no adhieren tanto a estas creencias de la dominancia. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Yo quería detenerme un momentito en este concepto del tough love, ¿no? Sí. Este amor duro, Ujú. de amor me sobra, porque escuchemos, ¿no? Leamos lo que dice aquí. ¿En qué consiste el amor duro? Es que si haces las cosas bien, yo te doy premios, te doy treats, y si las haces mal, te grito, te pego en las ancas o cosas semejantes, ¿no? O sea, te golpeo y te grito. Eso le llaman amor. Mm. Claro, pero si nos remontamos un poquito a solamente la experiencia de las tres que estamos en esta sala, ¿quién no escuchó eso? O sea, yo de chica, si alguien en el colegio te pegaba, a ese chico le gustabas, ¿no? El que te quiere te aporrea. El amor duele. Como que tenemos en la conciencia colectiva esto de que te va a costar, va a doler, vas a sufrir, lo vas a pasar mal cuando hay amor de por medio. Y culturalmente creo que ahí estamos fallando un montón, porque pues debería ser todo lo contrario, ¿no? Pero esto de que lo mencionaba Pau en la mañana, me duele hacerlo, pero lo hago por ti, porque es por tu bien. O y otra frase salió también esta mañana, de que, El que te quiere te aporrea. exacto, o sea, entendemos que el amor viene asociado a un golpe, a un maltrato, a un contacto físico doloroso. En el colegio, ¿quién no tuvo un castigo de este tipo? Entonces, no sé, es algo que viene como socialmente muy entendido y muy, o sea, no muy, como muy entre comillas aceptado de alguna forma, como que tenía que ser así. Y culturalmente lo tenemos por ahí en el ADN, cosa que espero que esté cambiando hoy. Espero que sí. Pero Sí, y fíjense que del estudio 1A, en realidad el refuerzo positivo se usa solamente para establecer límites. No se usa para decir, uy, mira qué bueno, nos está yendo muy bien, sino para decir, bueno, te premio, pero porque hasta ahí, ¿no? O sea, como para... Y este límite hace también a este resguardo de qué es lo que yo tengo que sostener. Porque si entonces ese límite está, si yo tengo miedo que ese límite se rompa, entonces ahí sí es donde voy a tener que volver a usar la fuerza. Y en el apéndice, en la parte del material suplementario, es muy interesante porque también habla de esto que hablabas vos, Carol, al principio, ¿no? Del especismo, de la dominancia social, de la supremacía humana, y está directamente correlacionado con la dominancia, ¿no? Con la teoría con esta escala que ellos establecen de la creencia en la teoría de la dominancia. Y no así con la empatía hacia los animales y, con la humanidad en sí misma, ¿no? Entonces, me parece que eso también es interesante, este término, ¿no? El especismo. Entonces, y estamos hablando de sociedades en donde la masculinidad tiene como una hegemonía, si se quiere, pero también hay otras sociedades que son como matriarcales, ¿no? Entonces, ahí debería estar pasando otra cosa, no debería estar pasando lo mismo que acá. Entonces, y sabiendo que desde los principios
de la domesticación, que ya sabemos cuál es el rol de la mujer en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que se rompió en el medio para terminar ahora diciendo que si no nos pegan, entonces no vale la pena? ¿Qué pasó en el medio? Porque en el medio hubo animales, hubo domesticación, hubo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero, y en el estudio 2, fíjense que empieza con un cuadrito que a mí me encantó, que es la figura 1, ¿no? Entonces hace estos tres grandes títulos, ¿no? La hegemonía masculina, el adherir a técnicas aversivas y las creencias en la teoría de la dominancia. Entonces, ¿cómo es que hacen este circuito, no? Y entonces ellos, a medida que van estableciendo gracias, Carmen, a medida que ellos van avanzando en los estudios, también van avanzando en que necesitan mayor cantidad de muestra. Van aumentando cada vez también la cantidad de gente a la que le van preguntando, ¿no? Porque ahora la muestra en el estudio 2 es de 360 personas, participantes, ¿no? Entonces, esta figura lo que trata de mostrar es la relación que existe entre estos tres grandes ítems, ¿no? Y ahí es donde hay una... Bueno, y acá se establecen tres grupos diferentes, ¿no? Donde les dan a leer distintos textos, ¿no? Entonces se establecen en el grupo de control, si la dominancia es necesaria y si la dominancia es innecesaria. Entonces le dan a leer distintos textos, creo que no me acuerdo si, por 60 segundos, ¿no? Les hacen leer un texto rápido y en función a eso es que contestan después las preguntas, ¿no? Entonces... 60 segundos para leer un texto me pareció, la verdad, medio poco, ¿no? Porque es como un tema bastante más que me parece que lleva como un poquitito más de exploración. Pero así todo, los resultados que llegan que tienen es que no encuentran evidencia para poder sostener esta exposición, ¿no? Dice a la teoría de la dominancia. Entonces, ¿cómo es que miden ellos estas ganas o esta necesidad de seguir utilizando estos métodos o estas técnicas aversivas? Lo que hacen es que dice que la teoría de la dominancia en sí misma no hace que no adhieran a los métodos aversivos. Exacto. ¿No? Eso Y usa es, una palabra clave que dice alone, ¿no? Y me parece que ahí está la clave. Que ese es el, no hace. Hay otras cosas. ese es el resultado que podría ser contraintuitivo, ¿no? Digamos, de la hipótesis inicial. Pero efectivamente, da lo mismo lo que pienses en teoría, por conocimiento sobre la teoría de la dominancia, se ve que estos chicos no sabían ni mucho ni poco, ni da lo mismo. Pero si leen un artículo donde dice que la teoría de la dominancia es lo mejor de lo mejor, entonces acaban pensando, sí, es lo mejor de lo mejor, o que, perdón, que las técnicas, que establecer la dominancia no es necesario, entonces también pensará, no es necesario, efectivamente lo dice el artículo, pero a la hora de la verdad eso no cambia su manera de entender las técnicas aversivas. O sea, siguen usando las técnicas aversivas con independencia de lo que piensen sobre la dominancia. Entonces hay como una especie de divorcio, ¿no? Entre estas dos realidades. Y ese es el avance del estudio 3, es decir, ¿de dónde viene ese divorcio? Pues viene de la cuestión cultural de lo que se entiende por el género. Si eres machito, tienes que mostrar tu violencia con métodos aversivos. Ahora, sí, muy bien planteado. Y fíjense que en el estudio 3 ya empieza a definir lo que es la identidad de género. Esa es otra cuestión totalmente diferente. Me parece que ahí ya no va si uno nace de una forma o de otra, sino me parece que ahí es cómo uno se identifica o cómo uno se siente. Entonces, me parece que eso también es importante considerarlo en cuanto a los vínculos que nosotros establecemos
con los perros, ¿no? Porque ahí también es como que uno tiene que, a veces el estudio también dice, ¿no? Que a veces uno tiene que hacer como más esfuerzo para sostener y ser creíble en esto que se identifica. Entonces ahí es como que uno tiene que hacer, como que la persona tiene que hacer como un esfuerzo triple, ¿no? Porque, o sea, tengo que sostener una cosa, hacerle creer al resto y encima demostrarlo en los hechos, ¿no? O sea, es como demasiada como información junta, ¿no? Y entonces ahí sí habla de amenaza, ¿no? De cómo cómo estos participantes contestaron y cómo se sienten, cómo esta identidad de género se siente amenazada, ¿no? Entonces, ahí es como otro proceso, me parece, cognitivo diferente. No solamente cómo naciste y cómo te miras al espejo, sino cómo realmente te identificás y cómo sentís. Y lo que pide de ti la sociedad. Exacto. Creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Porque entonces la sociedad te exige en función a un modelo establecido que vos no adherís. Entonces, ¿por qué razón yo tengo que dar explicaciones a un modelo en el que yo no creo para ser validada como profesional canino? O sea, Bueno, ahí diste un pasito que no está en el artículo, pero que está no. buenísimo, interesantísimo, que tiene que ver con nuestro caso de educadoras caninas, eh, que a veces eso, la presión social te podría exigir ser de un modo y, y- y quizá tú no quieres ser así. No seas blandita, enseña a ese perro, ¿no? Sí. Y eso tiene un coste social muy grande. Creo que cuando de alguna manera empezamos a rascar y a rascar y a rascar y a rascar, encontramos que finalmente esa persona probablemente no quiere agredir o trabajar de esa forma con su perro, pero la sociedad le ha dicho que así hay que hacerlo porque a golpes se aprende. Ya. Porque, ¿cómo era lo que decía esta mañana? La letra con sangre entra o algo así. Eh, es que de verdad es frase tras frase tras frase que uno ha escuchado repetir y repetir y repetir, que entran por osmosis y crees que así tiene que ser. Pero cuando vas un poquito más adentro, más en profundidad y conectas con ese otro ser humano, lo más probable es que no lo quiera hacer así. Pero aprendió de esa manera y cree que así hay que hacerlo. Le dijeron que así había que hacerlo. Lo leyó, lo vio en la tele. ¿Cuántas personas le creen a lo que ven en televisión? Siento que es una tremenda herramienta de doble filo porque puede ser muy beneficioso como puede ser muy dañino. Lo que te dice la familia, lo que si en la mesa, en la conversación de la cena el día domingo, tú eres la que dispar del grupo, lo más probable es que la próxima cena no digas nada, Ujú. porque Bueno, es esto un tema de no e- encajar, ¿no? ese es un fenómeno sociológico que se llama la espiral del silencio, este, eh, estudiado en teoría de la comunicación mucho, que consiste Sí, justamente en eso, ¿verdad? Si yo soy minoría, tiendo a callarme para no ser sacada del grupo, ¿verdad? exacto. Pero se puede romper la espiral del silencio, decía este, la Neumann, ¿no? La profesora que estudió este fenómeno, Noelia Neumann. Se puede romper, lo rompen, decía ella, los grupos convencidos de su posición. Es decir, que Sí, hay claro, otra posición, aunque sean minoritarios, si existen esos grupos. Ella hablaba de los científicos, los artistas y los ideólogos, los que estaban convencidos de su idea. Em, y si eso existe, entonces se puede llegar a romper esa espiral de silencio. Y yo estaba pensando mientras estaban hablando ustedes ya aterrizándolo a nuestro campo de la educación canina, em,
si uno se queda trabajando solo, me parece a mí, en el cuadrante en el cuadrante de la teoría del aprendizaje, ¿no? De premios y castigos, es difícil salir de ahí. Es difícil ir contracorriente, digamos. Porque efectivamente, como decía Jonas esta mañana, cuando trabajas con premios solo, también de alguna manera estás imponiendo tu criterio al perro, ¿no? Quizá no como un castigo positivo, pero sí como un castigo negativo y con premios, ¿no? Entonces, me parece que ese camino tan bonito que tiene que ver con la mirada más etológica, ¿no? Y con quién es el perro, del que hemos hablado tantas veces nosotros acá en esta sede, ¿no? ¿Quién es el perro como especie, como, como sujeto que ha evolucionado al lado de los humanos? Y, y con todo ese desarrollo, como dices tú, cognitivo y emocional que tiene, es decir, todos los estudios que hay sobre esa área, eh, y que permiten hablar de la comunicación de los perros, ¿no? O sea, los perros se comunican y nos comunican constantemente cosas. Lo que pasa es que nosotros todavía no sabemos entenderlos bien. Pero si observáramos más, si supiéramos más de sus maneras de desarrollar estrategias, entonces, entonces se rompe la necesidad de la dominancia, la necesidad de la violencia, porque abres la puerta de la comunicación, creo yo. Siento que de alguna forma en esta mesa, el educador canino de hoy es el que está justamente rompiendo esa espiral del ser diferente, de hablar de otra forma de hacer las cosas. Somos los menos y nos tratan de locos y que no estamos en lo correcto, pero yo siento que hay que seguir, como decía Juana esta mañana, hay que seguir picando, hay que seguir divulgando, hay que seguir educando, como la palabra de nuestra profesión lo menciona, al respecto del nuevo conocimiento, de la nueva ciencia, de estar dando y dándole, de que el perro es, es tremendo, es grandioso, es fenomenal, y cuando nos damos el tiempo de entenderlo, de escucharlo y de compartir con ellos, es realmente alucinante lo que podemos aprender. Porque Sí. el perro no es violento, el perro evita el conflicto. El perro no ejerce su lugar a través de la violencia o no pide su lugar a través de la violencia. Es comunicaciones, es muchas veces no confrontar, es me voy y evito. Y de esa forma te hago saber que no estoy de acuerdo con algo. Y me parece realmente la comunicación del perro algo alucinante. Sí. Sí. Bueno, fíjense que en los resultados, cuando discute los resultados en el estudio 3, agrega un término nuevo, ¿no? Que es la empatía, y cómo es la relación entre sentirse amenazado en ese género y cuánta empatía sentís con los animales, ¿no? Entonces, ahí sí hace como una diferencia entre mujeres y hombres, con una superioridad de las mujeres, pero no mucho o sea, no mucho más. Sí, los números son más altos, pero no es una diferencia abismal, ¿no? Entonces, lo que dice es esto, que cuando ese género se siente amenazado, entonces ahí sí es donde como que recurre a estos métodos aversivos, ¿no? Entonces me parece que parte de lo que es la educación y parte también entra la empatía, ¿no? Y también, me parece que también como en el campo, como decías vos, Carmen, ¿no? En el campo nuestro de trabajo, sí, no solamente es empatía, muchas veces también es resistir este bombardeo continuo, ¿no? De, ay, pero ¿por qué no usa una orca? Ay, pero ¿por qué no le pones esto? ¿Por qué no le pones lo otro? ¿Por qué no le pones aquello? Es como una lucha continua, ¿no? Tener que estar diciendo, explicando, está bien, uno no se cansa de explicar, porque la verdad es esa,
pero es increíble como todavía siguen insistiendo con lo mismo, ¿no? Es decir, no, pero si con una horca lo arreglas fácil. Aparentemente. Claro, entonces tenés que empezar a explicar como casi que desde el inicio de los orígenes, ¿no? Y uy, hasta que llegás al término de la explicación, obviamente el que quiere escucharlo lo va a escuchar y el que no, por más que se lo expliques, lo va a seguir utilizando de la misma manera y va a decir, oh, esta es más flojita, Exactamente. ¿no? Entonces, pero qué sé yo, me parece que en este tipo de estudios se incluye también la palabra empatía como un ítem a evaluar, me parece que eso también está bueno. Sí. Sí, sí, sí. No sé si tienen el texto en castellano, si quisieran leer algo de esos párrafos sobre la discusión general, porque tiene frases que están re buenas. Tengo un problema, tengo todo marcado. Pero no importa, ¿quieres leer el primer párrafo por lo menos? Dice, bueno, en la discusión general, ¿no? Que encontraron una relación entre las creencias de la masculinidad hegemónica, la teoría de la dominancia y el uso de los métodos aversivos de entrenamiento, pero que no encontraron evidencia de que estas creencias en la hegemonía de la masculinidad explican las diferencias de género en las interacciones humano-perro o de las relaciones casuales entre la teoría de la dominancia y el uso de métodos aversivos. Entonces, la creencia tradicional de los géneros incrementa las ganas de utilizar estos métodos aversivos y cuentan de esta relación entre la teoría de la dominancia y el uso en ambos, hombres y mujeres. Pero que ambos adhieran más a esta hegemonía de la masculinidad, Los que adhieren más, ¿no? los que adhieren más, exacto, a la teoría de la dominancia y el uso de los métodos aversivos. O sea, los que adhieren más a la masculinidad hegemónica son los que aceptan mejor la teoría de la dominancia y utilizan métodos aversivos. O sea, como si Sí, el concepto que está haciendo pivotar todo es esta conciencia de masculinidad hegemónica, ¿no? De sí. yo para ser hombre y presentarme como masculino, necesito estas cosas, ¿no? Dominar y ser violento. Sí. Y fíjate que también dice que, bueno, este trabajo también provee evidencia adicional que las creencias en las normas tradicionales de género. La verdad es que yo nunca he leído un trabajo así en todo este tiempo, ¿no? Que relacione lo que es lo que representa el género y cuáles son los patrones de comportamiento relacionado a esa expectativa de género, ¿no? O sea, en un trabajo relacionado con perros, a eso me refiero. Sí, 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 sí. Me parece que eso también es como que abre otro camino, ¿no? Y dice que no encuentran un vínculo directo entre la teoría de la dominancia y el uso de métodos aversivos, pero que sí encontraron esto de las normas tradicionales de género. Es lo que sí explicaría la relación entre la teoría de la dominancia y los métodos aversivos. Exacto. Entonces, no es como decía, yo creo que Paula esta mañana, en la sesión de la mañana, lo señaló muy bien cuando dijo, no es una cuestión de lo que yo sé, y por lo que yo sé, entonces uso los métodos aversivos. No va a teoría de la dominancia, es lo que yo sé y lo que yo hago, sino es lo que yo siento que debería ser, que tiene que ver con esa percepción de género, ¿no?
Eso es lo que influye en la elección de los usos de los métodos aversivos, La presión social de alguna forma. la Sí, presión social. sí, y también menciona el antropocentrismo, ¿no? Que entienden a los perros a través de los lentes del antropocentrismo. Ujú, Y además, cuáles son las normas sociales humanas que establecen las relaciones con los perros. O sea, es mucho más complejo. ujú. Que no es solamente lo que yo siento, sino lo que represento ante los ojos de los demás para estar bien, para estar de acuerdo a las normas de comportamiento, ¿no? Que dice que el mundo que tengo que tener. De las mayorías. Claro, o sea, es como mucho más complejo. Y sí, y hace esta distinción con el estudio 3, ¿no? Que sí encuentras diferencias de género en la relación con los humanos. Entonces, ¿Los humanos? ¿qué dije? Diferencia con los animales, perdón, cuida animales. Perdón. Bueno, somos animales también. Eso. Y fíjate, mire, esta frase me encantó porque dice que las mujeres bajo amenaza tienden a responder diferente a los hombres, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, o sea, menos agresivas. Eso también es como, ¿no? Yo había entendido que era más como que frente a una amenaza, la mujer sí saca su parte más como violenta. No sé si de pronto entendí mal. Sí, no sé dónde estás leyendo esta parte. Estoy en el último renglón del General Discussion y sigue en la página siguiente, la página, espérame, 17. Dice, empieza diciendo otros estudios de género sobre las amenazas que dieron resultados sobre las interacciones entre los humanos, como por ejemplo actitudes homofóbicas y apoyo a la guerra, han demostrado que las mujeres bajo amenaza tienden a responder diferente a los hombres, con menor agresión. Sin Pero embargo, nuestro estudio está enfocado al resultado con los perros, ¿no? Eso también lo aclara. sí, pero ahí está el contrapunto, ¿no? En aquellos temas sí que se veía que había menos agresividad en la mujer y sin embargo en este estudio encontramos que no hay relación. Es decir, que también también las mujeres que se ven amenazadas en su género tienden a usar métodos aversivos para validarse. Sí, sí, porque dice que las mujeres experimentan mayor ansiedad y menor autoestima. Por eso es que lo hacen, ¿no? Entonces, no. Ujú. Para evitar aparentar ser más soft, más blandas o más permisivas. Por eso es que lo hacen. Exactamente, ese es el punto. Eso es lo que ocurre en el caso con los animales, ¿no? Con los perros. Sí. Ok, pues hemos llegado prácticamente al final. Nos quedaría solo hablar de limitaciones. Sí. Eh, Sí, una de las limitaciones que dice es que están sobre representadas las mujeres y al principio del estudio dice que en la mayoría o en gran cantidad de los estudios los hombres no están representados como muestra en... como bien hemos podido observar nosotros, ¿no? Exactamente. Los Así textos. que Mm. esto que siempre Aunque ven. en este trabajo sí que buscaron la paridad, si no me equivoco, por lo menos Ujú. en la 1A sí que eran Sí, 50. al principio, después. Bueno. Luego la edad, también hablan la edad de los perros y tampoco preguntaron si la gente sabía de perros o no. O sea, Ujú. tampoco controlaron eso, ¿no? Sí. La edad del grupo de muestra también creo que es interesante
Sí, dice early adulthood, o sea, jóvenes. Jovencitos. Claro. Adolescentes, ¿no? Sí. Ok, pues si quieren, cerramos acá. Y nos quedamos un ratito para conversar del próximo tema. Les agradezco infinitamente la participación. Y no se me vayan, por favor.